Hablar de Srinivasarka es un placer, pero a la vez es un tema difícil, porque ¿qué en verdad sabemos de un otro, excepto a través de los ojos de uno mismo? Entonces, tengo que también hablar un poquito de mi historia para demostrar qué importante el encuentro con esta yogi ha sido en mi vida. Como Armando ha dicho, mi búsqueda empezaba en los años 70 en Sudáfrica. Yo he pensado que yo podía hacerlo a través de ser un científico. Y el tema ha sido diferentes estados de conciencia. Pero psicología en esta época no interesaba diferentes estados de conciencia, más bien ratas apretando una vara para conseguir comida. Entonces, un poquito enojado, yo he marchado de la universidad. Y también me he dado cuenta cómo yo puedo hablar o preguntar a un otro sobre un estado de conciencia si yo no lo he experimentado yo mismo. Entonces, mi interés, particularmente en la meditación, empezaba. Y yo probaba muchos métodos. No yo voy a decir con una focus completamente dirigido, pero siempre estaba abierto para probar diferentes métodos. A la vez yo he marchado de Sudáfrica, yo llegaba a las Islas Canarias, entonces también mi vida metía por dentro también mis deseos de explorar diferentes estados. Pero en verdad, después de probar muchos métodos, aún las puertas han sido cerradas. Y empezaba a tener experiencias no invitado a través de la medicina, drogas, medicina. Y esta me ha asustado un poquito. Yo quisiera saber sobre experiencias, pero de repente estoy teniéndolo a través de medicina alopática, ¿no? Entonces, después de esto, yo he decidido, no, ahora yo tengo que en verdad explorar más profundamente. Y yo he ido a Inglaterra, porque estas experiencias yo tenía, estaban muy fuertes, y yo he tenido que declararme insano, enferma, loco, o ha sido en otra realidad, yo he tocado que yo no sabía nada, tampoco los médicos sabían nada y nadie sabía nada. Entonces yo he decidido, yo no estaba loco, estas cosas han ocurrido y estaba segura en una parte o en otra, yo pude tener una razón y una explicación que estaba pasando. Yo he ido a Inglaterra, yo estaba con Sergel Rinpoche de la tradición tibetana, y él les ha introducido una manera de meditar sobre una foto de Padmasambhava, ¿vale? Pero cada vez yo cerraba, no, ha sido con ojos abiertos, pero cada vez yo sentaba, pues esta figura transformaba y estaba un hombre gritando a mí. Yo también casi caí de mi pecho, pero esto seguía día tras día tras día. Yo he ido a las personas encargadas y ellos han dicho, no, son movimientos de tu mente, tú no debes preocuparte, porque ellos enseñaban una otra manera de meditar. Pero para mí me quedaba, pues, yo podía dibujar, no ha sido una sola casual, ha sido una visión tan nítida. Entonces, otra amiga mía venía a visitarme, yo he explicado
que estaba corriendo y ella ha dicho, suena un maestro en mi linaje, Muktananda. Vale. Y él solía gritar a sus alumnos para despertarles. Vale. Entonces Muktananda me está gritando. Ha sido 2 cursos. Me ha interesado la cosa sobre la muerte en este momento. Y en verdad yo he venido a Inglaterra para un curso el próximo fin de semana. Pero ellos no permitían a nosotros quedar en el centro hasta este curso empezaba. Y 2 mujeres han dicho, me conocía de un vida pasado y yo podía ir a sus casas. Yo he elegido uno y seguía ocurriendo este hombre gritándome. Y yo he dicho, pues, yo he contado la historia a ella. Yo podía hacer una descripción, un hombre muy oscuro, con pelo largo. Y él ha dicho, yo conozco a este hombre. Entonces, uno dice, es Muktananda, y ahora alguien dice que conoce a este señor. Y él ha dicho, vamos a llamarle. Entonces, nos llamamos, yo pongo al teléfono y yo explico qué está pasando. Y él ha dicho, pues, que tu amiga no sabe, yo soy un swami y yo convivía con Muktananda. Él ha dicho, tú tienes que venir a mi casa ahora. Vale, con curiosidad, yo he dicho, pues vale, yo voy. Y yo he ido a su casa. Y él me ha mirado y ha dicho, tú has venido a Londres a conocer a alguien que viene a mi casa esta noche. No, ha dicho yo. Yo he venido para este curso sobre la muerte con Sogyal Rinpoche. No, él ha dicho, tú has venido para esto. Entonces él ha dicho, viene conmigo. Y yo he ido a su sala de meditación. Él ha puesto un vídeo. Yo lo miraba. Y yo he dicho, tú tienes toda la razón en el mundo. Yo he venido a conocer a este señor. Con él empezaba a darme muchas proteínas vegetales. Yo no sabía tampoco en este momento por qué. Me ha dado algunas charlas más. Y esta noche gente empezaba a venir a su sala de meditación. Mucha gente vestida en saris, bellísimo, occidentales también. Y yo estaba allí con mis ojos cerrados meditando y yo sentía a alguien entrar. Esta ha sido una figura que me pasaba y sentaba enfrente. Y nada más que mirarle, yo empezaba a entrar en un trance con la experiencia más bonita de mi vida. Él ha invitado a la gente a acercarle. Yo he dicho, si él hace esto a mí a esta distancia, yo no voy más cerca. El Swami estaba detrás de mí, me eché en los hombros y he dicho, Tina, este es ego. En 4 patas yo he ido acercando y yo he dicho, yo siento tanto amor. Y él ha dicho, yo también. Y con esta, yo sabía que estaba la persona que podía llevarme al estado que estaba buscando. El Swami, al volver a mi sitio, me ha dicho, y ahora tu reto es encontrar estos estados por ti mismo. A volver a España, yo no he ido al otro curso, yo no podía, yo estaba en un estado de conciencia pues increíble varios días. Al volver a España, yo he mandado una carta diciendo, por favor, viene a España, yo quiero que mis amigas también tienen esta experiencia.
2 años más tarde, él venía y también, yo creo, es cuando ha hablado también en Espacio Ronda. Entonces, esta es de parte de mi historia a conocer a Arca. No he planeado compartirlo en público esta noche, pero es que ha ocurrido. De él, yo sabía algo, pero muy poco, en verdad. No es un hombre que habla mucho de su vida privada. Pero yo sé como un niño en India, él nació en una familia de yogis, pero estaba bastante escéptico. Él encantaba ir por las calles con los fakiris, porque India ha sido muy colorado en este momento, y claro, él fascinaba a esta gente que podía y rompieron piedra. Y claro, él solo quisiera tocarles, entonces él ha ido detrás, puede tocarte, para ver si son reales. Entonces, él ha decidido escapar con ellos un día, porque él quisiera aprender. Y la fakiri ha dicho, no, tú estás aquí para otras cosas, no gastes tu tiempo intentando romper piedras. También ha sido un niño que quisiera comprobar cosas para él mismo. En la escuela, él les ha dicho que la tierra gira. Entonces ha llegado a casa y ha pintado un rayo en el suelo y ha intentado saltar. Su madre ha entrado y ha dicho, ¿qué está haciendo? Y él ha dicho, estoy comprobando si mis profesores están correctos. Porque si son correctos, cuando yo llegue, yo debo estar al otro lado de la raya. Este hace un yogi. No para hasta se encuentra la verdad. Si tú no tienes este tipo de ansiedad de aprender y conocer, tú no puedes dedicar el tiempo suficiente para encontrar los secretos del universo. Mucha gente no sabe qué es un yogi de verdad, porque hay mucha confusión en el mundo occidental. Pero él gusta compartir la historia que si volvemos detrás, muchos miles de años, no ha sido maestros, no ha sido libros, pero la gente miraba el cosmos y ha dicho, ¿quién soy yo? ¿Qué pinto yo en todo esto? Y para contestar esto, ellas sentar en su pompis años. Llevaba las preguntas profundamente dentro y esperaba que la madre naturaleza se brinda una contestación. Porque en estos días, como he dicho, no ha sido ni internet ni nada. Vale, un yogi quiere saber los secretos del universo. Quiere empezar primero, ¿quién soy yo? ¿Cómo funciona todo esto? Él, cuando estaba andando por la calle en India, encontraba mucha gente meditando. Él quedaba fascinado, pensaba, ¿estás durmiendo? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, él intentaba imitar a ellos, pero ha visto no es muy fácil. También, él notaba cuando ellos estaban en ciertos estados, él sentía cosas dentro. También muchas veces después de volver de un estado,
Él les hablaba con mucha sabiduría. Y esto, en verdad, él fascinaba que estaba ocurriendo. Entonces empezaba a practicar con sí mismo, pero él empezaba probablemente solo por intuición usar sus manos como para guiar su mente. Él sentía cosas y al final ha decidido aprender sánscrito por él mismo, que él puede leer las Vedas directamente en vez de pasar por alguien más. Y él ha aprendido el sánscrito, ha leído las Vedas, y junto con sus propias exploraciones llegaba a un método de meditación muy, muy original. Porque en vez de trabajar con la mente directamente, él trabajaba con sus manos dirigiendo la mente donde él quisiera dirigirlo. Al mismo tiempo, él ha dado cuenta que el hombre moderno estaba perdiendo su capacidad de sentir. Estaba entrenando sus mentes, el intelecto, pero ha perdido contacto con sus capacidades de sentir. Entonces, a través de las manos y apretando muy ligeramente, tú puedes empezar a entrar en su mundo interior de sensaciones, el mundo de energías, y a través de explorar él mismo, él empezaba a compartirlo con otros. Al mismo tiempo estaba un estudiante en la universidad. Él ha estudiado literatura inglés, fascinaba Shakespeare, porque Shakespeare ha sido un gran explorador y maestro del mundo interior. Y empezaba a compartir con sus compañeros de clase este método que él ha ido desarrollando. Ellos también empezaban a tener experiencias. Entonces, él sabía que estaba en bien dirección. Muchas veces él podía entrar cada vez en más estados de conciencia más alto. En India se llama los estados profundos dhyana. Su método de meditación se llama arca dhyana. Dhyana es un estado de conciencia antes que llegar a samadhi. Samadhi es cuando tú puedes concentrar fijamente en una cosa, pero aún tú tienes conciencia de una persona que tiene conciencia de. El próximo estado en el campo samadhi es cuando tú pierdes esta y tú haces unión con el cosmos. Él podía entrar en estos estados a una edad joven. Y entonces gente empezaba a venir, buscarle sus consejos, sus maneras de meditar. Él nunca dice que es un maestro. Él viene muy humildemente. Pero él empezaba a dar charlas abiertas y muchas veces él entraba en meditación varios días antes. Entonces, cuando venía a las charlas, tenía una energía impactante. Yo conocía en esta fase de su vida. Y venía a ser en sus charlas miles de personas. Pero un día él veía que mucha gente solo venía a sus charlas y charlas de otros para conseguir estos estados gratis de elevado de conciencia. Y él ha dicho, yo paro. Y ha decidido solo trabajar con gente que quisiera explorar por sí mismos. Todos sus seguidores han ido volando, porque, claro, él no estaba ahí como un bombilla para que tú tienes
una experiencia sin explorar tú mismo. Entonces empezaba a trabajar con la gente que en verdad quisiera abrir las puertas del universo. Yo he decidido, después de la experiencia con él, que yo quisiera explorar. Yo no sé si yo no he tenido esa experiencia, si yo he seguido con él. Entonces, para mí me ha servido mucho tener esta experiencia para saber con claridad que ha sido una persona que puede guiarme. Pero me da mucha alegría y gracias que lo ha hecho. Ahora, cuando estaba joven, ha conseguido un poquito de terreno en India. Al final es cuando él ha hecho su sadhana, su curso espiritual, y después él ha regalado esto a alguien más. No estaba interesado en las cosas materiales ni tener un centro. Pero al final el centro ha sido devuelto a él. Y él solo viajaba por el mundo dando conferencias, inspirando a la gente a buscar algo más en sus mismos. Su método es para conectar con el ser y también entrenar la mente para que tú puedas ser maestro de tu mente. Para mí ha sido, después de casi 30 años de búsqueda, una increíble, porque es bastante fácil, pero siendo muy, muy duro con mí mismo. Yo no podía creer después que ha sido un método tan fácil. Entonces yo he seguido por una parte buscando. Y yo también experimentaba mucho conmigo mismo. No siempre con buenos resultados. Y no siempre que venía de una pureza. Aún tenía mucho ego mezclado por dentro. Una de las historias que yo voy a contar es contra mí. Pero tú sabes la historia en la Biblia sobre los 40 días a no comer en el desierto. Yo he decidido experimentarlo. Pues después de no comer varios días, tú pierdes tu interés para comida. Yo seguía casi 40 días. Mi marido estaba haciendo un flippy, pero yo con mi ego, con un poquito, puede ser yo pierdo un poquito de peso, yo he seguido. De repente, Arca venía, aparecía en Madrid. No he dicho nada. Hemos ido al Ecocenter para comer, yo con todo mi orgullo, sentada allí mirando la gente comer. Hemos salido del restaurante y en este momento Miguel Guinot hacía las fotos de Laura. Entonces, él paraba y hacía una foto de una aura al salir del restaurante. Miraba la foto. Miraba a mí. Miraba la foto. He dicho, Tina, si yo estaba aquí, yo no hacía una foto en este momento. Entonces, yo he dicho, mi aura no está tan brillante. Tú eres inteligente y ha marchado. En 5 minutos yo estaba comiendo, pero él nunca me ha dicho que yo tenía que hacer. Esta es una persona que es maestro. Yo debo entonces no solo mi camino espiritual, pero probablemente mi vida a él. Pero no me ha dicho que yo tenía que hacer. Él tenía demasiado respeto
Si yo quisiera experimentar esto, pues es mi elección. Pero puesto este escenario, pues yo río hoy. También, como yo he dicho, es contra mí, pero ha sido genial como ha contestado. Y muchas de mis experiencias a lo largo de los años ha sido semejante. Él, para trabajar con nuestros egos, muchas veces él le llamaba que, quiere juntar conmigo en India, ¿vale? Y sube el ego otra vez. Y de repente él pone tú juntos con otras 5 mujeres, y él escapaba y deja a nosotros juntos. Toda la gente que tú no compagina. Y claro, él ha dejado que vamos resolviendo nuestros problemas, nuestras proyecciones, hasta podemos asimilarlo y cambiar nuestras maneras de ser. Esto ha sido el tipo de educación que yo he tenido con él, muy indirectamente, pero para mí muy eficaz. Porque como he dicho, yo estaba esperando a alguien guiarme, y él nunca va a coger esto, precisamente para pelear con él. Porque yo tenía este tipo de carácter, yo tengo, no sé si es tan marcado hoy, espero que no. Entonces, este es Arto para mí. Es amigo, es una persona que yo admiro profundamente. Es alguien que yo debo tantas cosas. Esta es la ventaja a trabajar con un yogi viviente. Y me ha dado mucho placer a compartir esto con vosotros. Yo voy a terminar con uno de sus dichos. También es un hombre, él es un yogi, filósofo, autor, escribe libros, también compone música. Esta música que tú has escuchado viene de estados altos de conciencia y él lo baja. Todo es sincronizado con el corazón. Para él, el amor es que nos guía a los estados más profundos. Todo aquello imaginable se apoya en el amor. Es el fundamento de nuestras vidas. Es la base de todos nuestros logros. Yo voy a leer un otro. El cuerpo físico es la manifestación del sonido. El espíritu metafísico es el significado del silencio. La naturaleza es la que pronuncia. El universo lo abarca todo. Yo, para terminar mi charla, yo al final he decidido volver a la universidad para investigar su método de meditación. No hay muchos métodos que es basado en el sentir. No hay nada en las manos. Y después de enseñarlo muchos años, yo sé que es fácil para mucha gente. Entonces, para llevar la atención y la ciencia y el mundo académico a este método, yo he cogido mi máster y ahora estoy en mi doctorado. Entonces,
como Armando ha explicado, estoy haciendo un círculo de clases de meditación que incluye un cuestionario al principio y al final. Armando otra vez está colaborando con nosotros, que yo pueda hacer 2 de las clases aquí en Espacio Rondo. Una va a empezar próxima semana por la mañana y el fin de mes por la noche. Si interesa, se puede apuntar después. También, si alguien no quiere participar en el estudio, pero viene a las clases, está bienvenida. Para mí es más importante que vosotros aprendan a conectar que hacer el estudio. Y yo respeto cada una su decisión. Yo creo que yo sé, pero entonces si viene a la clase, yo sé, Amanda me ha preguntado si yo entro un poquito en meditación con vosotros. También esto hace un cambio de la conciencia. Para el estudio no es bien, pero para vosotros está muy bien. Y yo opto para ir con vosotros. Entonces, si tú pones recto, lleva tu atención a tu respiración. Y si tú llevas tu mano derecha cerrándola índice o pulgar, donde tú crees tu mente. Y nosotros suelamos asociar la mente con el cerebro. Y ahora, bajando tu mano muy, muy lentamente, con tu atención, tú la vas bajando, diciendo, mente mía, vamos a hacer un viaje. Y tú lo llevas al centro de tu pecho superior. Y toca ligeramente para empezar a sentir tu mundo interior. Al mismo tiempo, acoplamos esto con un deseo de conectar con nuestro ser.
El método es basado en el tacto, la respiración y este sonido que he escuchado. Este sonido él escuchaba un día andando en la nieve en Canadá. Venía a través del universo. Y él sabía que tenía que añadirlo al tacto y la respiración que ya ha desarrollado. No significa nada, es puramente vibratorio. No hay nada en su método para entrenar la mente. Esto porque es más fácil. Si alguien quiere preguntar o comentar, está bienvenida. Gracias por tu atención. Cuando tú hablas de que es una meditación, cuando es una meditación sintiente, tú hablas del sentimiento y no tanto del rato. Hablas de que la meditación muchas veces es mental. Sí. Y este método de Akariana es más sentimental. Sentir. De sentir. Sí. La conciencia pura es nuestro objetivo. Tenemos la mente superficial y la conciencia corporal es más cerca de la conciencia pura que la mente superficial, intelectual. Entonces, este método primero nos lleva a la conciencia corporal. Estuvimos bebés y ahora estamos grandes y no hemos hecho esto con la mente. Hay una tremenda inteligencia entre nuestros cuerpos. ¿Prefieres tocar el cuerpo? No, si tú comes algo, tú no añadías tanto cosa de ácido hiclórico. Hay una inteligencia que hace todos los trabajos. Si tú me dices ADN, un cuerpo muerto tiene ADN. Entonces, dentro de nosotros hay una inteligencia. Llámalo como tú quieres. Si podemos conectar con esta inteligencia, podemos ir más profundo para descubrir la conciencia pura. Entonces, estamos llevados en este método primero a la conciencia corporal. Porque el hombre moderno es tan mental, ha perdido contacto con su capacidad de sentir. Entonces es llevado paulatinamente. Es un método, algunos métodos es más como un yo-yo. Este es pedaño tras pedaño tras pedaño, poco a poco, y tú vas cogiendo seguridad en tu mundo interior otra vez. Es increíble que nuestra educación ha hecho a nosotros, porque la mayoría de gente ha perdido un contacto con su alma, con su ser, y están como barcos sin rumbo. Este es un método que se llama también meditación intuitiva, porque es para escuchar tu voz interior. Pero si no tenemos suficiente silencio interior o espacio interior, no podemos escuchar
o no podemos distinguir qué es la voz interior y qué es nuestras mentes. Gracias, Samantha. Psicología tiene en la ciencia psicología, si se supone que es una ciencia que no lo sé. Existen los estados alterados de conciencia que yo los he experimentado en alguna ocasión. Es como si te abandonara, tu alma abandonara tu cuerpo y estuviera pululando por ahí, ¿no? Y no sabes cómo hacerla regresar otra vez. Entonces a lo mejor este método pues te puede ayudar, ¿no? Mucho. Sí, este ha sido un bien comentario. Mucha gente, casi por naturaleza, son fuera de sus cuerpos, no está dentro. Entonces, la primera base que tenemos que hacer es que estamos aquí. No podemos, mucha gente cree está meditando, está flotando en el espacio más perdido que nunca. Y entonces, este método nos lleva plenamente aquí. Cuando tú estás plenamente aquí y tú sabes tu casa corporal, es más fácil que tú puedes explorar y tú sabes qué tú estás haciendo. Es una buena observación. Ocurre a mucha gente. No sabes qué ocurre, pero al final pues te das cuenta de que tienes que hacer regresar Sí. tu alma que anda pululando por ahí, por los espacios Sí. y por el cosmos. Y para Arca no... Estamos confinados aquí en la Tierra, ¿no? Sí. Estamos confinados a los 4 elementos y solamente eso nos ocurre mentalmente. Sí. Y poseemos un cuerpo que tenemos que atender. Está completamente cierto y también tenemos un propósito en la Tierra. Arca no es una persona que solo hace una meditación, que llegamos a estados más altos y no importamos el resto de la humanidad. Él está muy enfocado, él dice, un viaje en verdad completo es explorar tu mundo interior, pero también llevar tus dones al mundo exterior y compartir. Y es la parte amorosa, porque el más tú profundizas, el más compasión se empieza a tener para otros que te vean. Estaba muchas veces tan perdido como tú has sido antes. Gracias. Has dicho una cosa muy profunda al principio, de que solo vemos al otro desde nuestros ojos, con nuestras gafas, ¿no? Sí. Y claro, ya lo dice San Juan de Evangelista en su carta, dice que algún día veremos a Dios tal como Él nos ve a nosotros. Es muy profundo. Pero claro, vivimos separados, ¿verdad? O sea, yo soy yo y el otro es el otro. Vivimos separados, con lo cual yo, para conseguir mis fines, puedo maltratar a la otra persona o al otro animal porque, claro, son mis fines y porque estoy separado. Pero claro, cuando ves que todos somos uno de la misma cosa, pues es cuando todo cambia. Sí, esto es cierto. Pero en otra cosa, una meditación basada en el sentir, y cuando tú estás plenamente en tu cuerpo, que tú haces al otro, tú eres el primero quien está afectado. Entonces, al final nadie necesita decir tú qué hacer y no hacer, porque si yo hablo mal de ti, yo siento fatal. Entonces, para no sentir fatal, pues yo cambio mi comportamiento. No necesitamos unos mandamientos cuando estamos muy sensibles. Yo no pude ver ni las noticias, no pude ver el sufrimiento. Si alguien está enfermo, yo pude atenderlos, pero no pude. Yo noto muchos de mis alumnos también se empiezan a girar
su mirada a las películas violentas. Entonces nadie necesita decir no produce películas violentas. Si volvemos a sentir, nadie va a querer ir a una película violenta. No, y aparte nunca se sabrá el sufrimiento ajeno, no es una cosa del Código Penal, es una cosa que nunca lo sabremos, o sea... No. A través de la empatía, tú puedes resonar con el otro y saber mucho qué está pasando en el otro. Yo sé, los yogis pueden fácilmente hacer una transferencia de su conciencia a otros. Arca, por ejemplo, sabía que yo no estaba comiendo, nadie lo ha dicho. Pero él estaba en Madrid cuando yo estaba, pues, poniéndome mi aura no tan brillante. y nadie lo ha llamado, pero su intuición está tan desarrollada y me ha comprobado en varias ocasiones que al final tú eres muy consciente que ocurre en el otro. Existe el hecho de que alguien va a morir hoy, violentamente. Eso es una realidad que vemos todos los días que ocurre. Y lo único que procuramos es que, por lo menos yo no quiero morir violentamente. No sé si alguien habrá que lo quiera, que seguramente sí que lo habrá. Alguien que está dispuesto a morir por sus ideas o por su familia o por su trabajo o por lo que sea. Siempre es por algo y realmente pues hace que ocurra eso, y que ocurra todos los días y no se puede separar el hecho de que algo violento va a ocurrir, alguien va a morir violentamente hoy, de que efectivamente eso suceda todos los días. ¿Y qué quiere comentar con...? Que la violencia no... Yo creo que existe el hecho abstracto y el hecho particular. Lo corrobora. Yo creo que podemos elegir vivir en otra manera en este planeta. Yo creo que podemos cambiar nuestros destinos, cambiando nuestras maneras de vivir y nuestros hábitos. Yo también estoy completamente de acuerdo que es solo a través de la espiritualidad que empezamos a entender este mundo, y cuando vemos que todo es uno, pues vamos cambiando. Entonces, sí, se necesita hacer un despertar de conciencia. No estoy diciendo que se va a erradicar completamente, pero estamos viviendo de una manera, pues, muy alejado a la naturaleza, porque la violencia no es solo contra un ser humano, es contra la naturaleza mismo, es contra todo. Pero nunca en la historia el hombre ha hecho o tiene tanta capacidad para destrozo como tiene hoy. Esto significa que hemos perdido el norte, pero yo sé que se puede recuperar. Tiene que ser una voluntad para recuperar. Hay que hacer un esfuerzo. Ojalá que sí. ¿Personal o colectivo? Quizás aquí voy a decir algo que no sé si te va a gustar o no. Prueba. Bueno, simplemente también contaros que, como os dije al principio, conozco al marido de Tina por muchos años. Y entonces deciros que él es neurobiólogo, ha trabajado muchísimo el campo de la agresión, ¿vale?
está en un montón de foros internacionales sobre la agresión, a veces incluso patrocinado por gobiernos, ¿vale? Y entonces Jesús es puro científico. Sí, 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 sí. Pura ciencia. Digamos, él conoció pues, nuestra asociación pues, en los años 70, cuando estudiaba en California, su marido, ¿no? Y ha pasado pues, por un montón de universidades internacionales. Finalmente se ha jubilado de la Complutense y ahora está en una privada, creo, ¿no? Sí, sí. Bien, pues mi pregunta después de esta introducción es cómo os va el diálogo familiar. entre la espiritualidad y la ciencia. Pues yo siempre digo, el sol y la luna existen en el mismo universo. Entonces, en mi casa, el sol y la luna han casado. Yo creo que en una manera mi marido ha sido mi mejor maestro, porque antes que yo probaba en mis alumnos, yo he intentado convertir a él. Entonces, de repente notar, tú tienes un montón de maneras para manipular al otro. Y yo pasaba por todos ellos. Al final, tú llegas al respeto, y el respeto es la empieza del amor, que cada uno tiene que vivir sus vidas como ellos quieren. Entonces, esto es como vivimos nuestras vidas. Además que damos testimonio que es así, cuando hemos ido a tu casa, hay mucha paz en esa casa, mucha paz. Con lo cual habéis encontrado... Sí, pero también, claro, a través de su ciencia, él busca la paz. Yo creo que no se puede buscar la paz en el mundo exterior. Yo creo que la paz es una experiencia interior que necesitamos conseguir. Él cree que se puede hacerlo en otras maneras, pero cada uno a lo suyo. Tú también gusta hacer esto, ¿no? O sea, que con eso queda respondida entonces la pregunta de que si es un esfuerzo personal o colectivo. Si es un colectivo el que lo tiene que hacer para que tenga verdadera fuerza y para cambiar el planeta, la manera. Para cambiar la sociedad. Sí, yo creo como los famosos números de Sheldrake, que necesitamos ser una cierta cantidad de gente para cambiar la vibración. Entonces los otros lo encuentran más fácil. Entonces, pero no es la mitad, es mucho menos. Y yo creo que cuando hay gente dedicada también amorosamente al planeta y los seres, no, es solo cuestión de frecuencias. Entonces se puede elevar la frecuencia hasta la otra gente. Yo noto, mis alumnos se coge este método que me ha tardado años para conseguir un cierto estado de conciencia. Hoy día la gente lo consigue casi en 5 minutos. Entonces algo está pasando. Y no solo son nosotros, es en la filosofía y la ciencia india, es la distancia de la Tierra y al Sol, nuestro Padre cósmico. Entonces estamos saliendo de la Kali Yuga, estamos aún metidos, pero estamos cambiando. Entonces la vibración ayuda a la gente que quiere cambiar. Si no hay voluntad para cambiar, pues poco te vas a cambiar. Pero de momento lo que hay es, uno se plantea la necesidad a nivel individual, todos nos planteamos que es necesario cambiar esto porque no vamos a ninguna parte. Sí. Estoy de acuerdo. Yo dije, voy a andar un poco por el mundo, voy a sacar el alma por ahí a dar una vuelta, pero como no me gusta lo que he visto, pues he regresado, ¿no? Entonces me meto en mi mundo interior, que es el mejor.
en donde más a gusto estoy, Sí. donde menos comprometido estoy, donde, en fin, donde encuentra uno la paz, así Sí, entre comillas. sí, sí, sí. Pero luego cuando quieres dar esa paz, pues no puedes hacerlo nada más que con los que están inmediatamente a tu alrededor, tu familia, a tus amigos, a tu entorno donde te mueves, y no tienes otro sitio. Pero yo creo que este es un gran logro y yo creo que si nos centramos en los resultados, pero en conectar y vivir coherente con nuestra voz interior, dejamos los resultados a manos superiores, ¿no? Entonces, porque si medimos nuestros logros, otra vez es el yo. Y yo creo que cada una, en verdad, si sigue esa voz interior, está haciendo poniendo una pequeña ladrilla en un edificio que está siendo construido. ¿Ha leído Alan Watts? Sí, espera, que si no, para ir concluyendo, si queréis, ¿tenéis alguna pregunta, algún comentario, algún otro que no haya hablado? Para dejarle un tiempo, si luego quieres explicar tu taller. Si alguien interesa. Mira, sí, lo que podemos hacer es concluir el taller, darle las gracias a Tina por la presentación y ahora, pues, si queréis alguno de vosotros hablar con ella más completamente sobre el taller, los horarios o lo que sea, y ya está, ¿vale? Damos un aplauso aquí.